El jefe quedó paralizado al ver el anillo de su esposa fallecida en la mano de la enfermera. La lluvia golpeaba las ventanas del Hospital San Rafael como puños desesperados. Cada gota era un recuerdo. Cada ráfaga de viento, una voz del pasado que se negaba a callarse. Fernando Mendoza levantó la vista de los expedientes médicos que revisaba bajo la luz fría de su lámpara de escritorio. Eran casi las 11 de la noche, y como siempre, se había quedado trabajando hasta tarde, no porque tuviera tanto que hacer, sino porque ir a casa significaba enfrentar el silencio, un silencio de 25 años. Observó sus manos sobre el escritorio. Temblaban. Siempre temblaban cuando llovía así, con esa furia que parecía querer arrancar el mundo de sus cimientos. Los médicos lo llamaban secuela postraumática, o algún término elegante que no cambiaba nada. Fernando sabía la verdad. Sus manos temblaban porque recordaban el volante resbaloso aquella noche, el momento en que el camión perdió el control, el giro violento, los gritos de Camila, el llanto de Sofía. Cerró los ojos con fuerza, tratando de empujar las imágenes de vuelta al rincón oscuro donde las guardaba. 25 años deberían ser suficientes para olvidar, ¿no? Pero el cerebro no entiende de calendarios. Para su mente, aquella noche seguía siendo ayer. Un golpe suave en la puerta lo devolvió al presente. Fernando parpadeó, ajustándose los lentes que se le habían resbalado por la nariz. Adelante. La puerta se abrió y entró ella, Valeria Cortés, la nueva enfermera del turno nocturno. Apenas llevaba 2 semanas en el hospital, pero Fernando ya había notado algo en ella, una especie de serenidad que contrastaba con el ajetreo constante del lugar. Tendría unos 28 años, calculaba él, cabello castaño recogido en una coleta práctica, rostro sereno como agua quieta y unos ojos color miel que parecían guardar secretos antiguos. «Buenas noches, señor Mendoza», dijo ella con voz suave. «Le traigo los exámenes que solicitó del paciente de la 407. «Gracias, Valeria. Déjalos ahí, por favor». Ella se acercó al escritorio y colocó la carpeta junto a su computadora. Fernando extendió la mano para tomarla, con la intención de despedirla con un gesto cordial y volver a su rutina de soledad productiva. Pero entonces la vio. El tiempo se detuvo. En la mano derecha de Valeria, engarzado en su dedo anular, brillaba un anillo de plata con una pequeña zafiro rodeada de diminutas estrellas grabadas. Un diseño único, imposible de confundir. Cada estrella tenía 5 puntas perfectas. Y la zafiro, modesta pero hermosa, capturaba la luz de una manera que hacía parecer que guardaba el universo entero en su interior. Fernando había mandado hacer ese anillo hace 30 años, cuando todavía creía en la eternidad, cuando se lo entregó a Camila bajo un cielo lleno de promesas. En un jardín donde crecían jazmines silvestres, era recién egresado de medicina, sin fortuna ni apellido famoso. Solo tenía amor y ese anillo que le había costado 3 meses de ahorro. «Las estrellas son para que siempre recuerdes», le había dicho mientras se lo ponía, «que eres mi universo entero». El expediente médico cayó de las manos de Fernando. El sonido seco del papel contra el piso de madera resonó en la oficina como un disparo. «Señor Mendoza», la voz de Valeria sonaba preocupada. «¿Se encuentra bien?» Fernando no podía hablar. Su garganta se había cerrado. Sus ojos no podían apartarse del anillo. Era el mismo. Las mismas estrellas de 5 puntas. La misma zafiro pequeña, modesta, porque en aquel entonces él era apenas un médico recién graduado sin más capital que sus sueños. «Ese anillo», murmuró finalmente con voz quebrada. «¿Dónde lo consiguió?» Valeria miró su mano, sorprendida por la pregunta. Tocó el anillo con ternura inconsciente, como quien acaricia algo que ha sido parte de sí mismo desde siempre. «Pues, siempre lo he tenido. Desde que tengo memoria. Me dijeron que lo traía puesto cuando me encontraron». «¿Encontraron?» Fernando se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás, chocando contra la pared. El corazón le martillaba en el pecho. No podía ser. Valeria dio un paso atrás, claramente confundida por la reacción de su jefe, pero había algo en los ojos de él, una mezcla de dolor y esperanza tan intensa, que la hizo quedarse. «Sí, me hallaron cuando tenía 3 años, solita en una carretera después de un accidente. No recordaba nada, ni mi nombre, ni a mi familia. Solo tenía este anillo y una muñeca de trapo.
Una familia humilde me adoptó en un pueblito cerca de Guadalajara, Los Cortés. Ellos me dieron su apellido y me criaron como suya. El mundo de Fernando se desmoronó y se reconstruyó en un instante. La oficina pareció girar a su alrededor. La noche del accidente regresó con fuerza brutal. La carretera mojada brillando bajo las luces del auto. El camión de carga que perdió el control en la curva. El coche volcando una y otra vez en lo que pareció una eternidad. Su cuerpo siendo lanzado fuera del vehículo. El dolor, la oscuridad. Cuando despertó en el hospital 3 días después, le dijeron que su esposa Camila y su pequeña hija Sofía habían muerto, que sus cuerpos habían sido arrastrados por el río que corría junto a la carretera y nunca fueron recuperados. Las autoridades buscaron durante semanas. Buzos, perros, helicópteros. Nada. Eventualmente, el caso se cerró. 2 víctimas más de las carreteras traicioneras de México. Fernando había llorado hasta que no le quedaron lágrimas. Había gritado, había rogado, pero los muertos no regresan, excepto que ahora, 25 años después, el anillo había vuelto. ¿Cuándo? La voz de Fernando era apenas un susurro. ¿Cuándo la encontraron exactamente? Valeria parpadeó, tratando de recordar. Fue el 15 de octubre de 1997. Lo sé porque está en mis papeles de adopción. Lo recuerdo porque cada año, en esa fecha, mi mamá, la señora Cortés, me hacía un pastelito y me decía que era mi segundo cumpleaños, el día en que llegué a su vida, 15 de octubre de 1997, 3 días después del accidente. 3 días en los que una niña de 3 años había sobrevivido sola. De alguna manera, en algún lugar, Fernando se dejó caer en su silla. Las manos ya no solo temblaban, todo su cuerpo temblaba. Lágrimas que no había derramado en años comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. «Señor Mendoza, por favor, dígame qué pasa. Me está asustando». Fernando levantó la vista hacia ella. Realmente la miró por primera vez. Los ojos color miel, como los de Camila, la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, igual que Sofía cuando era niña, el puente de su nariz, la curva de su sonrisa. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había estado tan ciego? Valeria, ¿cómo se llama de nacimiento? ¿Lo sabe? Ella negó con la cabeza lentamente. No, los Cortés me pusieron Valeria porque, decían que valía oro para ellos, pero mi nombre original, eso se perdió con mi memoria. Fernando respiró hondo. Necesitaba estar seguro. Necesitaba certeza absoluta antes de decir lo que estaba a punto de decir. Pero cada fibra de su ser gritaba la misma verdad imposible. Valeria, sé que esto va a sonar completamente loco, y tiene todo el derecho de pensar que he perdido la cabeza. Pero ese anillo, yo lo mandé a hacer hace 30 años. Es único. El diseño, las estrellas de 5 puntas, la zafiro pequeña, era para mi esposa. Se lo di cuando nos casamos. Ella lo llevaba puesto la noche del accidente. La noche del 12 de octubre de 1997. El silencio que siguió fue denso, cargado de significados no dichos. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de esa oficina, 2 personas se miraban como si el universo acabara de cambiar sus reglas. «Está diciendo que...» Valeria no pudo terminar la frase. «Creo que es posible», dijo Fernando con voz temblorosa pero firme, «que tú seas mi hija, que Sofía no murió aquella noche». Valeria se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas que reflejaban la luz de la lámpara como diminutas estrellas. «Toda mi vida sentí que me faltaba algo», susurró, como un hueco en el corazón que nada podía llenar. Soñaba con una voz de hombre cantándome, con brazos fuertes que me alzaban al cielo. Pensaba que eran solo fantasías de niña huérfana, pero ¿y si eran recuerdos? Fernando se puso de pie y dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para ver que los ojos color miel tenían exactamente la misma tonalidad que los de Camila, exactamente las mismas motas doradas que brillaban cuando la luz las tocaba en cierto ángulo. «Yo le cantaba todas las noches», dijo con voz quebrada. Su canción favorita era Cucurrucucú Paloma, y la lanzaba al aire mientras se reía. Su risa era lo más hermoso que había escuchado en mi vida. Valeria sollozó. A veces, cuando escucho esa canción, lloro sin saber por qué.
Ambos se miraron, dos extraños que tal vez no eran extraños en absoluto, unidos por un anillo de plata con estrellas grabadas que había sobrevivido a un accidente, 25 años de silencio, y toda la distancia que el destino había puesto entre ellos. La lluvia seguía cayendo, pero por primera vez en 25 años, Fernando Mendoza sintió algo parecido a la esperanza. Fernando no durmió esa noche, ni la siguiente, ni la que vino después. Se quedó sentado en la sala de su departamento, rodeado de cajas polvorientas que había bajado del armario más alto, cajas que no había abierto en años, porque hacerlo significaba sangrar de nuevo. Adentro estaban las fotografías, los documentos del accidente, los recortes de periódico amarillentos que hablaban de tragedia en carretera y familia desaparecida en el río. También estaban las fotos de Sofía, su bebé, su niña de 3 años con ojos color miel y una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras. Tomó una fotografía en particular. Sofía en su 3er cumpleaños, 2 meses antes del accidente. Llevaba un vestido rosa con florecitas blancas y cargaba su muñeca de trapo favorita. La misma muñeca que, según Valeria, había sido encontrada con ella. Fernando pasó los dedos sobre la imagen desgastada, luego sacó su celular y revisó las fotos de perfil de Valeria en el sistema del hospital. Colocó ambas imágenes lado a lado bajo la luz de la lámpara. Los ojos, la forma de la nariz, la curva de las cejas, la sonrisa tímida. No era imaginación, no era el deseo desesperado de un padre destrozado viendo lo que quería ver. Las similitudes estaban ahí, innegables, gritando una verdad que había permanecido escondida durante 25 años. Pero necesitaba más que similitudes. Necesitaba certeza. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja, Fernando marcó un número que había guardado años atrás, un contacto que había usado una sola vez, cuando la desesperación lo llevó a contratar ayuda privada para buscar a su familia después de que las autoridades cerraran el caso. «Bueno», respondió una voz ronca, claramente recién despierta. «Roberto Sandoval, habla Fernando Mendoza. Trabajó para mí hace años. Necesito que investigue algo. Es urgente». Hubo una pausa. «Doctor Mendoza, no pensé volver a saber de usted. ¿Qué necesita?» «Todo lo que pueda encontrar sobre una tal Valeria Cortés. Edad aproximada, 28 años. Fue encontrada después de un accidente cuando tenía 3. Adoptada por una familia cerca de Guadalajara. Quiero saber dónde exactamente la hallaron. ¿Quién procesó la adopción? ¿Qué decían los reportes oficiales? Todo, Roberto. Cada maldito detalle». Roberto guardó silencio por un momento. Luego dijo, con voz más suave, «Doctor, está relacionado con...». Sí, una sola palabra, pero contenía 25 años de dolor. «Entendido. Le tendré algo en una semana. Tiene 3 días. Doctor, por favor, Roberto. Han sido 25 años. Si hay aunque sea una posibilidad, no puedo esperar más». Roberto suspiró. «Está bien. 3 días». Fernando colgó y se dejó caer en el sillón. Cerró los ojos, pero no pudo descansar. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo había llegado Sofía tan lejos del lugar del accidente? ¿Por qué los equipos de búsqueda no la encontraron? ¿Dónde había estado esos 3 días? Y Camila, si Sofía había sobrevivido. ¿Existía alguna posibilidad de que Camila también? No podía permitirse esa esperanza todavía. Una esperanza a la vez. Primero confirmar que Valeria era Sofía. Lo demás vendría después. Los siguientes días en el hospital fueron una tortura silenciosa. Fernando observaba a Valeria de lejos, buscando más señales, más confirmaciones, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, igual que Sofía de niña, cómo tarareaba bajito mientras trabajaba. Camila hacía lo mismo, la manera en que inclinaba la cabeza al escuchar a los pacientes, con esa empatía profunda que parecía innata. Valeria lo notó observándola. En el pasillo, sus miradas se cruzaron. Ella desvió la vista rápidamente, como avergonzada, y Fernando sintió una punzada de culpa. No quería hacerla sentir incómoda, pero tampoco podía evitarlo. Cada gesto, cada expresión era una pieza de un rompecabezas que había estado roto durante un cuarto de siglo. El tercer día, Roberto apareció en su oficina con un sobre manila abultado. Su expresión era seria. «Don Fernando», dijo,
usando el tratamiento formal que reservaba para ocasiones importantes. Lo que encontré es extraordinario. Fernando se puso de pie tan rápido que derribó su taza de café. No le importó. Roberto colocó el sobre el escritorio y comenzó a sacar documentos. Valeria Cortés fue encontrada el 15 de octubre de 1997, exactamente 3 días después del accidente de usted, en una carretera a 120 kilómetros del lugar donde su familia desapareció, un matrimonio de campesinos. Los González la halló vagando en estado de shock, aferrada a una muñeca de trapo y al anillo. Fernando tomó las copias de los reportes policiales. Manos temblorosas recorrieron las líneas mecanografiadas. Estado, conmocionada, lesiones menores, raspones en brazos y piernas, evidencia de exposición prolongada, deshidratación leve, hipotermia, sin identificación, sin familia reclamándola. ¿Cómo es posible que una niña de 3 años recorriera 120 kilómetros? Murmuró Fernando. Esa es la parte extraña. Los reportes sugieren que pudo haber sido trasladada de alguna manera, pero nunca lo investigaron a fondo. Había señales de que había estado en un vehículo, pero... ¿Pero qué? Roberto se aclaró la garganta incómodo. El caso fue cerrado rápidamente, muy rápidamente, apenas 2 semanas después de encontrarla. Ya estaba en proceso de adopción, sin búsqueda exhaustiva de familiares, sin alertas regionales prolongadas, como si alguien hubiera querido cerrar el caso lo antes posible. Fernando sintió que algo frío le recorría la columna. ¿Quién procesó la adopción? Roberto sacó otro documento. Lo empujó hacia Fernando con expresión sombría. El juez Humberto Salinas. Fernando leyó el nombre 2 veces, 3 veces. Lo conocía. Claro que lo conocía. Salinas. El primo de Mariana. El mismo. Mariana Duarte. Su socia en el hospital durante 15 años. La misma Mariana que había estado enamorada de él en la universidad, que lo consoló después del accidente, que intentó acercarse cuando Fernando era un viudo destrozado, la misma que se enfureció cuando él rechazó sus acercamientos y eligió refugiarse en el trabajo, convirtiéndose en el director más exitoso del hospital. No, dijo Fernando, negando con la cabeza. No, Mariana no. Ella no haría algo así. Es ambiciosa. Sí, pero no. ¿Cruel? Terminó Roberto. Don Fernando, he trabajado 30 años investigando, y le digo que cuando hay este tipo de coincidencias, casi nunca son coincidencias. Fernando se dejó caer en su silla. El mundo parecía inclinarse en un ángulo extraño. Necesito pruebas. Necesito saber con certeza si Valeria es mi hija antes de acusar a nadie de nada. Roberto asintió. ¿Ha pensado en un examen de ADN? Sí, pero no quiero hacerlo a sus espaldas. Si realmente es Sofía, merece la verdad, merece decidir. Es arriesgado si se niega, o si corre la voz antes de tener certeza. Es un riesgo que voy a tomar, interrumpió Fernando. He vivido 25 años con mentiras y ausencias. No voy a comenzar esta posible nueva etapa con engaños. Roberto guardó los documentos de vuelta en el sobre, excepto uno que dejó sobre el escritorio. Esto es una copia del reporte del accidente original de su familia. Léalo con cuidado. Hay inconsistencias en la cronología de los hallazgos, cosas que no cuadran. Después de que Roberto se fue, Fernando se quedó mirando el reporte durante horas. Cada línea era un puñal. Vehículo encontrado volcado en el barranco. Conductor rescatado con vida. Fernando Mendoza. 2 pasajeros reportados. Esposa Camila Mendoza y menor de edad Sofía Mendoza. Cuerpos no localizados en escena. Búsqueda en el río iniciada. Y luego, apenas una semana después, búsqueda suspendida. 2 cuerpos recuperados, identificados como C. Mendoza y S. Mendoza. Cremación realizada según protocolo. Pero si Sofía había sido encontrada viva 120 kilómetros al norte 3 días después, esos cuerpos no podían ser reales. Alguien había mentido. Alguien había falsificado reportes. Alguien había certificado muertes que nunca ocurrieron. Y ese alguien tenía conexiones con el juez que procesó la adopción rápida de una niña sin identidad. Fernando sintió náuseas. Si sus sospechas eran ciertas, si Mariana realmente había orquestado esto, entonces su familia no solo había sido separada por un accidente, había sido separada intencionalmente. Esa tarde,
Fernando pidió hablar con Valeria. Ella llegó a su oficina claramente nerviosa, retorciendo las manos. «¿Necesitaba verme, señor Mendoza?» Fernando la miró, realmente la miró, y vio en sus ojos la misma incertidumbre que él sentía, la misma esperanza temerosa. «Valeria, creo que necesitamos tener una conversación muy importante, y necesito que seas completamente honesta conmigo sobre cómo te sientes respecto a lo que voy a proponerte». Ella asintió despacio y tomó asiento frente a él. Fernando respiró hondo. Estaba a punto de cambiar ambas vidas para siempre, o confirmar la verdad más hermosa, o destruir una esperanza frágil. «Quiero que hagamos un examen de ADN, para saber con certeza absoluta si eres mi hija». El silencio llenó la habitación como agua subiendo en un tanque. Luego Valeria habló, con voz temblorosa pero firme. «Yo también quiero saberlo». El laboratorio quedaba en el tercer piso del hospital, en una zona donde el ajetreo del día a día se sentía lejano. Fernando y Valeria caminaron juntos por el pasillo blanco, sus pasos resonando en un silencio cargado de significado. Ninguno hablaba. ¿Qué podían decir? Las palabras parecían insignificantes frente a lo que estaba por ocurrir. La técnica de laboratorio, una mujer de mediana edad con lentes gruesos y actitud profesional, los recibió sin hacer preguntas innecesarias. Fernando había solicitado discreción absoluta. Ella simplemente preparó el equipo, tomó las muestras, un hisopo por la parte interna de la mejilla de cada uno, y les informó que los resultados estarían listos en 5 días hábiles. 5 días, 120 horas, una eternidad. Cuando salieron del laboratorio, Valeria se detuvo en el pasillo, se apoyó contra la pared, como si necesitara sostén. Fernando la miró con preocupación. «¿Estás bien?» Ella asintió, pero las lágrimas en sus ojos decían otra cosa. «Es solo que toda mi vida me sentí incompleta, como si fuera un rompecabezas al que le faltara la pieza más importante. Los Cortés fueron maravillosos conmigo, me dieron amor y un hogar, pero siempre hubo ese vacío, esa pregunta, ¿quién era yo antes? Tenía una madre que me cantaba, un padre que me alzaba en brazos». Fernando sintió que el corazón se le partía en pedazos. «Y ahora tal vez tenga respuestas», continuó Valeria, con voz quebrada. «Pero también tengo miedo. ¿Y si los resultados dicen que no? ¿Y si este anillo es solo una coincidencia cruel? No sé si podré soportarlo». Fernando extendió la mano, dudó un segundo, y luego tocó suavemente el hombro de Valeria. «Sea cual sea el resultado, no estás sola. Si eres mi hija, recuperaremos el tiempo perdido. Y si no lo eres, bueno, seguirás siendo alguien importante para mí, porque me devolviste algo que creí muerto, la esperanza». Valeria lo miró con esos ojos color miel que tanto le recordaban a Camila, y asintió. «¿Puedo preguntarle algo? Lo que quieras». «¿Cómo era? Sofía, su hija. ¿Cómo era ella?» Fernando sonrió por primera vez en días. Una sonrisa triste, pero genuina. «¿Tienes tiempo para un café?» Terminaron en la cafetería del hospital, en una mesa apartada junto a la ventana. La lluvia había dado paso a un cielo gris que amenazaba con volver a abrir sus compuertas en cualquier momento. Fernando sacó su celular y buscó en su galería hasta encontrar lo que guardaba en una carpeta oculta, fotos digitalizadas de su familia. Le mostró a Valeria una imagen de Sofía con 2 años, cubierta de pintura de colores, riendo con esa alegría pura que solo los niños conocen. «Era un tornado», dijo Fernando con nostalgia. Inquieta, curiosa, metía las manos en todo. Camila decía que había nacido sin el gen del miedo. Trepaba muebles, perseguía gatos, quería tocar todo lo que veía. Valeria sonrió mientras pasaba el dedo por la pantalla, viendo más fotos. «Se parece a mí, cuando era niña. La señora Cortés siempre decía que era demasiado aventurera para mi propio bien. Una vez me trepé a un árbol tan alto que tuvieron que llamar a los bomberos para bajarme». Fernando se rió. Era una risa sorprendida, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo hacerlo. Sofía también. Tenía 3 años cuando se trepó a la alacena de la cocina buscando galletas. Camila casi se muere del susto. «¿Y qué le gustaba?», preguntó Valeria, inclinándose hacia adelante con interés genuino. «La música. Le encantaba la música. Cada noche, antes de dormir, yo le cantaba. Su favorita era Cucurrucucú Paloma. La sostenía en brazos y le cantaba hasta que se quedaba dormida». Y luego, la voz de Fernando se quebró.
y luego la alzaba al cielo y giraba con ella. Se reía tanto que Camila tenía que regañarme porque la despertaba. Valeria se quedó muy quieta. Una lágrima rodó por su mejilla. Yo tengo un recuerdo, o tal vez es un sueño. Nunca lo supe con certeza, pero veo brazos que me alzan, y hay una voz cantando, y me siento segura, completamente segura. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era incómodo ni pesado. Era un silencio lleno de posibilidades, de fragmentos de memoria tratando de abrirse paso a través de 25 años de olvido. ¿Y su esposa?, preguntó Valeria suavemente. Camila, ¿cómo era ella? Fernando miró por la ventana. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Era luz. Es la única forma de describirla. Tenía esta capacidad de hacer que cualquier lugar se sintiera como hogar. Era enfermera, como tú. Trabajaba en el turno de pediatría. Los niños la adoraban. Tenía paciencia infinita, una risa contagiosa, y estas manos, miró sus propias manos, que podían curar con solo tocar. Suena maravillosa. Lo era, y la perdí por mi culpa. Yo estaba manejando esa noche. Íbamos a visitar a mis padres en Oaxaca. Llovía, pero yo insistí en que estaríamos bien. Y entonces el camión, no fue su culpa, interrumpió Valeria con firmeza. Los accidentes pasan. Usted no controló el clima ni las decisiones de ese camionero. Fernando la miró sorprendido. Eran las mismas palabras que su terapeuta le había repetido cientos de veces, pero viniendo de Valeria, sonaban diferentes, sonaban verdaderas. He cargado esa culpa durante 25 años, admitió. Me he preguntado 1000 veces. ¿Y si nos hubiéramos quedado una noche más? ¿Y si hubiera manejado más despacio? ¿Y si nada? Dijo Valeria. La vida es así, impredecible, cruel a veces, pero también, tocó el anillo en su dedo, también tiene formas extrañas de arreglar las cosas. Este anillo me guió hasta aquí, hasta usted. Fernando sintió que algo en su pecho se aflojaba, una tensión que había cargado durante tanto tiempo que ya la sentía como parte de su anatomía. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo. Cuando entraste a mi oficina esa noche, algo en mí se agitó, como un reconocimiento que no podía explicar, y luego vi el anillo y todo tuvo sentido, completó Valeria. Todo tuvo sentido. Pasaron las siguientes 2 horas hablando. Fernando le contó sobre su vida después del accidente, cómo se había refugiado en el trabajo, cómo construyó el Hospital San Rafael desde casi nada, cómo cada éxito profesional se sentía vacío sin alguien con quien compartirlo. Valeria le habló de su infancia en Guadalajara, de los Cortés que la criaron con amor a pesar de su pobreza, de cómo siempre sintió que había algo más allá de su vida cotidiana. Solía tener pesadillas, confesó Valeria. Siempre las mismas. Lluvia, luces brillantes, gritos. Me despertaba llorando, y la señora Cortés me abrazaba hasta que me calmaba. Con los años, las pesadillas se fueron, pero la sensación de pérdida nunca me abandonó. Sofía odiaba las tormentas, dijo Fernando suavemente. Decía que el ruido de los truenos la asustaba. La noche del accidente estaba lloviendo tan fuerte. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Cuando finalmente se despidieron esa tarde, con la promesa de verse pronto, Fernando sintió algo que no había experimentado en décadas. Conexión. No estaba solo en su dolor, y tal vez, solo tal vez, no estaría solo en su sanación. Los siguientes días fueron una agonía de anticipación. Fernando no podía concentrarse en el trabajo. Revisaba expedientes sin realmente leerlos. En las reuniones, su mente divagaba. Por las noches, en lugar de trabajar hasta tarde, se quedaba en casa mirando viejas fotografías, buscando más similitudes entre la niña de 3 años que había perdido y la mujer de 28 que había encontrado. Valeria tampoco estaba mejor. Cometía pequeños errores en el hospital. Nada peligroso, pero suficiente para que sus compañeras notaran que algo andaba mal. En las noches, se quedaba despierta mirando el anillo, preguntándose si en 5 días tendría un padre, o simplemente una coincidencia cruel del destino. El 5.º día llegó como una condena y una bendición. Fernando llegó al laboratorio antes que Valeria. Sus manos temblaban tanto que tuvo que meterlas en los bolsillos. La técnica lo vio llegar y asintió. Ya están listos.
Esperaré a que llegue la señorita Cortés para entregarles los resultados. 10 minutos después, Valeria apareció. Se veía pálida, ojorosa, claramente tan angustiada como él. Se miraron sin decir palabra. Luego, como si hubieran acordado algo sin hablar, cada uno tomó la mano del otro. La técnica les entregó un sobre manila. Los resultados están adentro. Si tienen preguntas, pueden llamarme. Fernando miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Este pedazo de papel contenía la verdad, una verdad que cambiaría todo. ¿Quiere que lo abra yo?, preguntó Valeria con voz temblorosa. Juntos, dijo Fernando. Lo abrimos juntos. Con manos compartidas, rompieron el sello, sacaron la hoja y leyeron. Las palabras nadaban frente a los ojos de Fernando. Términos técnicos, números, porcentajes, y luego, al final, en negritas, probabilidad de paternidad, 99,9% conclusión. No se puede excluir que Fernando Mendoza sea el padre biológico de Valeria Cortés. El sobre cayó al suelo. Valeria sollozó, y Fernando, por primera vez en 25 años, abrazó a su hija. Fernando no soltó a Valeria durante lo que pareció una eternidad. La abrazó como si al hacerlo pudiera recuperar cada abrazo perdido, cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento robado por el destino. Sollozaba sin vergüenza, su cuerpo sacudiéndose con la fuerza de 25 años de dolor que finalmente encontraban salida. Mi niña, repetía una y otra vez. Mi pequeña Sofía, estás viva, estás aquí. Valeria, Sofía, lloraba contra su pecho, aferrándose a él como si temiera que fuera un sueño del que pudiera despertar en cualquier momento. Papá, susurró. La palabra se sentía extraña en su lengua, pero también perfectamente natural, como si sus labios la hubieran estado esperando toda la vida. Tengo un papá. La técnica del laboratorio, conmovida, discretamente salió de la habitación para darles privacidad. Afuera, en el pasillo del hospital, la vida continuaba a su ritmo habitual. Médicos corriendo de un lado a otro, enfermeras con bandejas de medicamentos, pacientes caminando lentamente. Pero dentro de ese pequeño laboratorio, dos vidas se estaban reconstruyendo pieza por pieza. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos e hinchados. Fernando tomó el rostro de Sofía entre sus manos, estudiándola como si la viera por primera vez. Y en cierto modo, así era. La última vez que había visto esos ojos, pertenecían a una niña de 3 años. Ahora miraban desde el rostro de una mujer adulta, pero seguían siendo los mismos. Los ojos de su hija. «Déjame verte», dijo con voz temblorosa. «Déjame realmente verte». Sofía sonrió a través de las lágrimas. Fernando trazó con sus dedos las líneas de su rostro, la frente, las cejas, los pómulos, la barbilla. Era como leer braille, decodificando cada rasgo, encontrando en ellos ecos de Camila y de sí mismo. «Tienes los ojos de tu madre», murmuró. «Exactamente el mismo color, las mismas motitas doradas cuando la luz te da de cierto ángulo». «¿Y de usted?», preguntó Sofía. «¿Qué tengo de usted?». Fernando sonrió. «La nariz. Definitivamente mi nariz. Y mira», señaló su propia mano y luego la de ella. «Los dedos largos. Tu madre siempre decía que tenías manos de pianista como yo». «No sé tocar piano», dijo Sofía con una risa húmeda. «Yo te enseñaré, si quieres. Tenemos tanto tiempo que recuperar». Se quedaron en el laboratorio durante otra hora, simplemente hablando. Fernando le contó todo lo que recordaba de sus primeros 3 años de vida, su primera palabra, más, sus primeros pasos tambaleantes, cómo le gustaba perseguir mariposas en el jardín, su obsesión con las fresas. «Todavía me encantan las fresas», admitió Sofía, maravillada. «Son mi fruta favorita. Siempre lo fueron», confirmó Fernando. «Camila hacía pay de fresa para tu cumpleaños todos los años». Al mencionar a Camila, el ambiente cambió sutilmente. Una pregunta no formulada flotó en el aire como humo. Sofía fue quien la pronunció. «Papá, si yo sobreviví, ¿es posible que mi mamá también?» Fernando sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Era la pregunta que había estado atemorizado de hacerse desde el momento en que vio el anillo, porque permitirse esa esperanza después de 25 años de certeza parecía demasiado cruel, demasiado peligroso. «No lo sé», admitió.
Los reportes decían que habían encontrado 2 cuerpos, que habían sido identificados y cremados. Pero si mintieron sobre ti, pudieron haber mentido sobre ella, completó Sofía. Se miraron, unidos por una esperanza tan frágil que casi dolía sostenerla. Hay algo más, dijo Sofía de repente. Algo que no te conté antes porque parecía insignificante. Pero ahora, ¿qué es? Los domingos suelo caminar por el mercado de San Juan. Está cerca de mi departamento, y siempre hay una señora que vende rosas blancas. Nunca le compro a otros vendedores, solo a ella, y no sé por qué, pero cada vez que la veo, siento algo, como una conexión que no puedo explicar. Fernando se puso muy tenso. Una señora, ¿de qué edad? No lo sé con exactitud, 50 y tantos, tal vez. Tiene el cabello canoso, siempre lo lleva en una trenza. Es delgada, con manos de trabajadora, y tiene esta mirada, triste, como si hubiera perdido algo muy valioso y no pudiera recordar qué era. El corazón de Fernando latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Rosas blancas. Sí, siempre rosas blancas. Fernando sintió que las rodillas se le aflojaban. Tuvo que sentarse. Camila, tu madre. Las rosas blancas eran sus favoritas. Siempre había un ramo en nuestra casa. Decía que le recordaban a la pureza del amor verdadero. Sofía se llevó una mano a la boca. ¿Crees que podría ser ella? No lo sé, pero necesito averiguarlo. ¿Cuándo vuelves a verla? Este domingo. Siempre está ahí los domingos. Entonces iremos, dijo Fernando con determinación. Iremos juntos. Los días hasta el domingo se arrastraron con una lentitud tortuosa. Fernando apenas podía funcionar. Canceló cirugías no urgentes. Delegó reuniones. Su mente estaba completamente ocupada con la posibilidad imposible de que Camila estuviera viva, de que después de 25 años de luto, pudiera recuperar no solo a su hija, sino también a su esposa. Sofía tampoco estaba mejor. Había pedido unos días libres en el hospital, incapaz de concentrarse. Se mudó temporalmente a un hotel cerca del departamento de Fernando. Cenaban juntos cada noche, llenando los huecos de 25 años con historias, risas y lágrimas. Fernando le mostró videos antiguos. Sofía lloraba viendo a sus padres jóvenes y felices, viéndose a sí misma como bebé. Había un video en particular que reproducía una y otra vez, su 3er cumpleaños. Camila sostenía el pastel mientras Fernando cargaba a Sofía, cantándole las mañanitas. La pequeña Sofía soplaba las velas con tanta fuerza que casi apagaba el pastel de un golpe. «Eras tan feliz», murmuró Sofía. «Éramos tan felices, y volveremos a serlo», prometió Fernando. «De alguna forma, reconstruiremos lo que perdimos». El domingo amaneció despejado, con un sol brillante que parecía burlarse de la ansiedad que ambos sentían. Fernando y Sofía llegaron al mercado de San Juan temprano. El lugar estaba lleno de vida, vendedores pregonando sus productos, música ranchera sonando desde una radio vieja, el olor a tortillas recién hechas, mezclándose con el de flores frescas. Sofía guió a Fernando entre los puestos de artesanías, frutas y verduras. Sus manos estaban entrelazadas, ninguno queriendo soltar al otro. Finalmente llegaron a la sección de flores. «Ahí», señaló Sofía. «Esa es ella». Fernando siguió su dedo con la mirada, y el mundo se detuvo. Ahí, detrás de un puesto modesto lleno de rosas blancas, estaba una mujer, delgada, con cabello canoso recogido en una trenza simple, manos marcadas por años de trabajo duro. Tendría unos 52 años, tal vez más. La vida claramente no había sido amable con ella, pero sus ojos, Fernando reconocería esos ojos en cualquier universo, en cualquier vida. «Camila», susurró, como si lo hubiera escuchado. La mujer levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Fernando. No hubo chispa de reconocimiento, solo cortesía profesional. «Buenos días», dijo con voz suave. «¿Gustan comprar flores?» Fernando no podía moverse, no podía respirar. 28 años atrás, había jurado amar a esa mujer en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. La muerte los había separado, o al menos eso creía, pero aquí estaba ella, viva,
vendiendo rosas blancas en un mercado. Sin recordar quién era, Sofía apretó su mano, dándole fuerza. Sí, logró decir Fernando con voz quebrada. Quisiéramos comprar rosas, las más hermosas que tenga. La mujer sonrió. Era una sonrisa triste, como si sonreír fuera algo que había aprendido a hacer por obligación más que por alegría. Todas mis rosas son hermosas, dijo, pero estas de aquí son especiales. Las corté esta mañana del jardín de mi patrona. Todavía tienen rocío. Mientras envolvía las flores, Fernando la estudiaba. Cada arruga de su rostro, cada movimiento de sus manos. Era Camila, más vieja, marcada por el tiempo y las penas. Pero definitivamente Camila. ¿Cómo se llama usted?, preguntó con voz temblorosa. La mujer lo miró sorprendida por la pregunta personal. Me llamo Rosa. Bueno, al menos eso me dijeron. No recuerdo mi vida de antes. ¿De antes?, intervino Sofía. Rosa asintió mientras aceptaba el pago. Desperté en un hospital en Puebla hace 25 años. Sin memoria, sin identificación, sin familia. Los médicos dijeron que había sufrido un trauma severo. Una familia de floristas me acogió. Desde entonces vendo rosas. Las blancas son mis favoritas. Aunque no sé por qué, Fernando sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Las rosas blancas, murmuró, representan el amor verdadero, el amor que nunca muere. Rosa lo miró con expresión extraña, como si algo muy profundo dentro de ella hubiera sido tocado. Eso es bonito, dijo suavemente. Nunca nadie me lo había explicado así. Sofía, también llorando, se acercó y tomó la mano de Rosa. Señora, ¿puedo hacerle una pregunta extraña? Claro, mija. ¿Alguna vez soñó con una niña pequeña? ¿Con una familia que no puede recordar? Rosa palideció. Su mano tembló en la de Sofía. ¿Cómo sabes eso? Porque yo soy esa niña, susurró Sofía. Y él es mi padre. Y usted es mi madre. Rosa soltó las flores que estaba arreglando. Cayeron sobre el mostrador como pétalos de nieve. Su rostro había perdido todo el color, y sus labios temblaban mientras trataba de formar palabras que no llegaban. Ustedes. No entiendo, logró decir finalmente. Fernando se acercó más al puesto, con las manos extendidas en un gesto de paz. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Podía ver el pánico creciendo en sus ojos. Esos ojos color miel que habían perseguido sus sueños durante 25 años. Rosa, sé que esto suena a locura, pero por favor, escúchenos. Solo eso, escúchenos. Otros vendedores comenzaban a mirar con curiosidad. Un par de clientes se habían detenido, atentos al drama que se desarrollaba. Rosa miró a su alrededor, claramente incómoda con la atención. Yo necesito sentarme, dijo, llevándose una mano al pecho. ¿Hay algún lugar privado donde podamos hablar?, preguntó Sofía con urgencia. Por favor, solo déjenos explicarle. Rosa vaciló. Miró a Fernando, luego a Sofía, y algo en su expresión se suavizó. Tal vez fue la desesperación honesta en sus voces. Tal vez fue algo más profundo, un reconocimiento que no podía explicar. Hay una fonda al final del mercado, dijo finalmente. Déjenme cerrar el puesto, María puede vigilarlo por mí. Llamó a una vendedora vecina, una mujer robusta que asintió con comprensión, y guió a Fernando y Sofía por entre los puestos hasta una pequeña fonda familiar. El lugar olía a caldo de pollo y tortillas calientes. Rosa eligió una mesa en la esquina, lo más alejada posible de los otros comensales. Se sentaron los tres, formando un triángulo perfecto. Rosa no podía dejar de mirar a Sofía, y luego a Fernando, y de vuelta a Sofía. Ustedes se parecen, observó. Los ojos, tienen los mismos ojos. Porque somos familia, dijo Fernando suavemente. Y usted también es parte de ella. Durante la siguiente hora, Fernando le contó todo. El accidente de 25 años atrás, cómo Camila y Sofía habían sido declaradas muertas, cómo el anel había reaparecido en la mano de Valeria, el examen de ADN que confirmó que Sofía estaba viva. Rosa escuchaba en silencio, con las manos apretadas sobre la mesa, sus nudillos blancos. Cuando Fernando terminó, sacó su teléfono y le mostró fotografías antiguas. Camila joven, radiante, con ese mismo cabello que ahora era canoso. Camila sosteniendo a Sofía bebé.
Camila en su boda, con un vestido blanco sencillo y una sonrisa que iluminaba la imagen completa. «Esta es usted», dijo Fernando con voz quebrada. «Esta es Camila Mendoza, mi esposa, la madre de Sofía». Rosa tomó el teléfono con manos temblorosas. Estudió las fotografías durante largo rato. Una lágrima rodó por su mejilla, luego otra y otra. «No, no la reconozco», susurró. «Pero algo dentro de mí duele al verla, como si mi corazón supiera algo que mi mente no puede recordar». «Los médicos dijeron que fue un trauma severo», dijo Sofía, tomando la mano de Rosa. «Un accidente, el mismo accidente que nos separó. Usted fue rescatada del río por pescadores y llevada a un hospital en Puebla, sin identificación, sin memoria, y nunca nadie la conectó con nuestra familia porque nos dijeron que había muerto». Rosa negaba con la cabeza, no con rechazo sino con incredulidad. 25 años. He vivido 25 años sin saber quién era realmente. Los Herrera, la familia que me acogió, me llamaron Rosa, porque cuando desperté en el hospital, lo único que decía era «rosas blancas, rosas blancas». Pensaron que era mi nombre. «Eran sus flores favoritas», dijo Fernando. «Siempre había un ramo en nuestra casa, en nuestro aniversario. Te regalaba exactamente 12 rosas blancas, una por cada mes que estuvimos juntos antes de casarnos». Rosa lo miró directamente por primera vez. Realmente lo miró, y Fernando vio algo en sus ojos, un destello de algo que podría ser reconocimiento o podría ser solo anhelo. «¿Cómo puedo estar segura?», preguntó. «¿Cómo puedo saber que no están confundidos, que no ven lo que quieren ver porque...?» «Un examen de ADN», interrumpió Sofía. «Como el que me hice con mi papá. Podemos hacerlo, así sabremos con certeza». Rosa asintió lentamente. «Sí, necesito estar segura, porque si lo que dicen es verdad, si realmente soy esta Camila, entonces he perdido toda una vida, un esposo, una hija, y ni siquiera lo sabía». Fernando investigó durante los siguientes días mientras esperaban los resultados del segundo examen de ADN. Contrató nuevamente a Roberto Sandoval para que rastreara el historial médico de Rosa. Lo que descubrió fue devastador en su simplicidad. El 14 de octubre de 1997, 2 días después del accidente, un grupo de pescadores encontró a una mujer inconsciente en la orilla del río cerca de Puebla, a unos 50 kilómetros río abajo del lugar del accidente. La llevaron al Hospital Regional de Puebla. La mujer tenía trauma craneal severo, múltiples contusiones, y estaba en estado de shock, sin identificación y sin nadie que la reclamara. Fue registrada como paciente desconocida 47. Cuando despertó 3 semanas después, no recordaba nada, ni su nombre, ni su pasado, ni siquiera cómo había llegado al río. Los médicos diagnosticaron amnesia postraumática severa. El caso fue reportado a las autoridades locales, pero nunca fue conectado con la búsqueda de los Mendoza, porque estaba en una jurisdicción diferente. Los Mendoza eran buscados en el Estado de México. La paciente desconocida 47 estaba en Puebla. 2 estados, 2 sistemas, ninguna comunicación entre ellos, cuando nadie la reclamó después de 2 meses, y el hospital necesitaba la cama. La familia Herrera, dueños de una florería cercana que a menudo visitaba el hospital donando arreglos, se ofreció a acogerla. Le dieron trabajo, techo y un nombre: Rosa. «Es increíble», le dijo Fernando a Roberto mientras revisaban los documentos. «Estuvo a solo 2 horas de distancia todo este tiempo. Si yo hubiera extendido la búsqueda solo un poco más al este». «No se torture», dijo Roberto. «El sistema falló, la burocracia falló, pero lo importante es que ahora la encontró. Los resultados del ADN llegaron una semana después. Fernando, Sofía y Rosa se reunieron nuevamente en el laboratorio del hospital. Rosa había cerrado su puesto de flores por el día. Llevaba su mejor vestido, uno color crema con florecitas bordadas, como si se estuviera preparando para algo importante. La técnica les entregó el sobre con expresión neutra pero amable. Ya conocía a Fernando. Sabía lo que estaba en juego. Fernando miró a Rosa. «¿Quiere que lo abramos?» Rosa asintió, incapaz de hablar, con manos que ya no temblaban, porque ya sabía la verdad en su corazón. Fernando abrió el sobre y leyó: «Probabilidad de maternidad, 99,9%. Conclusión. No se puede excluir que Rosa
paciente, sea la madre biológica de Sofía Mendoza. Rosa se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Sofía se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Mamá», susurró, «eres mi mamá». Rosa la miró a través de las lágrimas, tocando su rostro con dedos temblorosos, trazando sus rasgos como si estuviera leyendo un libro en un idioma olvidado. «Mi niña, mi bebé, te perdí y ni siquiera lo sabía». Fernando se arrodilló también, completando el círculo. Puso sus brazos alrededor de ambas mujeres, su esposa y su hija, las dos personas que había llorado durante 25 años. «Ya no estamos perdidos», dijo con voz ahogada. «Nos encontramos. Finalmente nos encontramos». Los tres lloraron juntos en ese pequeño laboratorio, rodeados por el zumbido de las máquinas y el olor a desinfectante. Pero ninguno de ellos notaba nada de eso. Solo se tenían el uno al otro, finalmente. Después de un cuarto de siglo de separación forzada, la familia Mendoza estaba reunida. Cuando finalmente se separaron, Rosa, Camila, miró a Fernando con ojos llenos de dolor y confusión. «No te recuerdo», admitió con voz quebrada. «Miro tu cara y sé que debería reconocerte. Sé que debería sentir algo, pero es como mirar a través de niebla espesa». Fernando le tomó la mano, el mismo gesto que había hecho 1000 veces en su matrimonio. «No importa, los recuerdos pueden volver o no, pero yo te recordaré por los dos. Te contaré cada historia, cada momento, hasta que tal vez, solo tal vez, algo despierte». Camila miró sus manos entrelazadas. Algo en su expresión cambió sutilmente. «Esto», dijo lentamente, «esto se siente familiar, como si mis manos supieran dónde deben estar incluso cuando mi mente no lo sabe, porque estuvieron aquí miles de veces», dijo Fernando suavemente. «Estas manos construyeron nuestro hogar, cuidaron a nuestra hija, me sostuvieron cuando lloré por la muerte de mi padre, y yo la sostuve cuando perdiste a tu madre». Sofía observaba la interacción con el corazón en la garganta. Tenía a su madre de vuelta, pero era una madre que no la recordaba. ¿Sería suficiente? ¿Podrían reconstruir lo que la amnesia había destruido, como si leyera sus pensamientos? Camila se volvió hacia ella. «Tal vez no recuerde el pasado, pero puedo construir nuevos recuerdos. Si están dispuestos a ser pacientes conmigo». Sofía la abrazó con fuerza. «Tenemos todo el tiempo del mundo, mamá. Todo el tiempo del mundo». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Fernando había encontrado a su familia, pero ahora surgía una pregunta que lo carcomía por dentro como ácido. ¿Cómo era posible que todo esto hubiera pasado? ¿Cómo dos búsquedas tan cercanas en tiempo y espacio nunca se habían conectado? La respuesta llegó una tarde lluviosa, cuando Roberto Sandoval apareció en su oficina con expresión sombría. Traía consigo una caja de archivos y un sobre manila que dejó caer sobre el escritorio de Fernando con un golpe seco. «Don Fernando», dijo sin preámbulos, «lo que encontré es peor de lo que imaginábamos». Fernando sintió que el estómago se le revolvía. Había estado tan absorto en la felicidad del reencuentro que no había querido pensar demasiado en las inconsistencias, pero sabía que tenía que hacerlo. Alguien era responsable de 25 años de separación. «Dime», ordenó, preparándose mentalmente. Roberto sacó el primer documento. «Los reportes del accidente. Mire la fecha aquí. 12 de octubre de 1997. 11:45 p.m. Su vehículo volcó. Usted fue encontrado a las 2:30 a.m. del día 13. Los equipos de búsqueda comenzaron a rastrear el río esa misma mañana». Fernando asintió. Todo eso lo sabía. «Ahora mire esto». Roberto colocó otro documento. Reporte oficial del 19 de octubre. Una semana después, dice textualmente, se han recuperado 2 cuerpos correspondientes a Camila Mendoza y Sofía Mendoza. Identificación confirmada. Restos cremados según protocolo familiar. Sí, me lo dijeron en el hospital. Yo todavía estaba sedado por las cirugías, pero no había cuerpos, don Fernando, interrumpió Roberto. Nunca hubo cuerpos. Mire las firmas en este documento. Fernando estudió el papel. La firma del médico forense era ilegible, como suelen serlo, pero había otra firma, clara y reconocible, en la sección de familiar que autoriza cremación. Su propia firma. «Yo nunca firmé esto», dijo Fernando,
sintiendo que la sangre se le helaba. Estaba inconsciente la mayor parte de esa semana. No podría haber. Exactamente. Alguien falsificó su firma. Alguien creó documentos falsos diciendo que se habían encontrado los cuerpos. Y mire quién entregó esos documentos en el hospital donde usted estaba internado. Roberto deslizó una hoja de registro de visitas. Había un nombre subrayado en rojo. Mariana Duarte. Fernando sintió náuseas. No, Mariana era mi amiga. Ella me consoló después del accidente. Ella le mintió, dijo Roberto sin emoción. Y hay más, mucho más. Durante la siguiente hora, Roberto desplegó una red de corrupción tan elaborada que parecía sacada de una pesadilla. Mariana Duarte, aprovechando que Fernando estaba sedado e incapacitado, había sobornado al oficial a cargo de la investigación del accidente. Le pagó para que cerrara el caso rápidamente, para que declarara los cuerpos encontrados cuando en realidad nunca lo fueron. Luego, usando sus conexiones con su primo Humberto Salinas, juez de familia, aceleró la adopción de Sofía bajo una identidad completamente nueva. Los papeles indicaban que la niña era huérfana sin familia conocida. El proceso, que normalmente tomaba meses, fue completado en 2 semanas. Y en cuanto a Camila, Mariana se había asegurado de que el caso de la paciente desconocida 47, en Puebla, nunca se cruzara con la búsqueda de los Mendoza. Había pagado a un administrador del hospital para que perdiera ciertos reportes, para que la información nunca llegara a las autoridades estatales correctas. Pero ¿por qué? Fernando sentía que iba a vomitar. ¿Por qué haría algo así? Roberto sacó un último documento. Era una serie de correos electrónicos antiguos, recuperados de un servidor que Mariana creía eliminado hacía años. Fernando leyó, y cada palabra era un puñal. Fernando finalmente será libre. Sin ella, sin la niña, podrá verme, podrá ver lo que hemos construido juntos. Este hospital es nuestro, no de ella. Él es mío. Siempre debió ser mío. Humberto confirmó que la adopción está procesada. La niña tendrá una buena vida con los Cortés. Fernando nunca sabrá. Es mejor así. Un hombre libre puede rehacer su vida. Conmigo. El oficial dice que los reportes están cerrados. Los cuerpos encontrados fueron certificados. Fernando podrá hacer su duelo y seguir adelante. Conmigo. Siempre estuvo destinado a estar conmigo. Fernando dejó caer los papeles. Las manos le temblaban violentamente. No por el trauma del pasado, sino por la furia del presente. Me está diciendo que Mariana, que ella deliberadamente, durante 25 años, separó a su familia, terminó Roberto. Y lo hizo por amor, o lo que ella creía que era amor. Obsesión. Más bien, Fernando recordó. Recordó cómo Mariana había estado ahí cada día en el hospital después del accidente, cómo le llevaba comida, le leía el periódico, se aseguraba de que tomara sus medicamentos. Como meses después, cuando Fernando finalmente salió del hospital roto y destrozado, ella lo ayudó a reconstruir su vida profesional. Concéntrate en el hospital, le había dicho. El trabajo te sanará. Construyamos algo juntos. Y lo habían hecho. El Hospital San Rafael se había convertido en uno de los mejores de la región. Mariana como administradora, Fernando como director médico, socios perfectos, excepto que Mariana quería más. Cuando Fernando rechazó sus avances románticos años después del accidente, ella se había enfurecido, pero nunca había mostrado resentimiento abierto, solo una distancia fría y profesional que Fernando había atribuido a incomodidad mutua. Ahora entendía. Ella había destruido su familia para tenerlo, y cuando él de todas formas la rechazó, ella guardó el secreto. Dejó que viviera en agonía durante 25 años, porque si no podía tenerlo feliz, lo prefería miserable. ¿Dónde está?, preguntó Fernando con voz peligrosamente calmada. En el hospital. Tiene reunión de consejo esta tarde. Fernando se puso de pie. Roberto lo detuvo con una mano en el hombro. Don Fernando, piense esto con claridad. Si la confronta ahora, sin testigos, sin preparación legal, no voy a matarla si es lo que teme, dijo Fernando fríamente. Pero tampoco voy a dejar que siga un día más en ese hospital, un día más actuando como si fuera inocente. Entonces hagámoslo bien. Convoque una reunión formal de consejo. Presente las pruebas, que sea público y legal. Fernando respiró hondo. Roberto tenía razón. Necesitaba hacer esto correctamente. Por Sofía, por Camila,
por los 25 años robados. Está bien, convocaré el consejo para mañana. Asegúrese de tener todas las pruebas organizadas. Cada documento, cada correo, cada transferencia bancaria de soborno. Esa noche, Fernando les contó todo a Sofía y Camila. Estaban en el departamento de Fernando, donde ahora pasaban las tardes juntos, tratando de reconstruir lazos familiares. Camila se había mudado temporalmente a un hotel cercano, dejando su cuarto en casa de los Herrera. Necesitaba espacio para procesar todo esto. Cuando Fernando terminó de explicar lo que Mariana había hecho, Sofía estaba lívida de furia. ¿Esa mujer nos separó deliberadamente? ¿Dejó que mamá viviera sin memoria durante 25 años? ¿Me robó mi infancia contigo? Sí, dijo Fernando simplemente. Camila, sin embargo, estaba extrañamente tranquila. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. No la recuerdo, dijo finalmente. No recuerdo a esta Mariana. Pero si hizo lo que dices, si realmente destruyó nuestra familia por amor, la palabra sonó amarga en su boca. Entonces necesita pagar. Pagará, prometió Fernando. Legalmente, públicamente, y nunca más podrá lastimar a nadie. La reunión del consejo fue convocada para las 10 a.m. del día siguiente. Era una reunión de emergencia, algo inusual. Los 7 miembros del consejo llegaron confundidos y curiosos. Mariana entró la última, con su traje de diseñador perfectamente planchado y su actitud de siempre, controlada, profesional, ligeramente condescendiente. Vio a Fernando en la cabecera de la mesa y sonrió. «Fernando, ¿qué es tan urgente que requiere interrumpir la agenda normal? Siéntate, Mariana», dijo Fernando con voz neutral. Algo en su tono hizo que la sonrisa de Mariana vacilara. Se sentó lentamente. Mirando alrededor de la mesa, Roberto Sandoval estaba parado en la esquina, con un proyector ya instalado. Eso no era normal. «Miembros del consejo», comenzó Fernando. «Los he reunido hoy porque he descubierto algo que afecta profundamente la integridad de este hospital y de esta mesa directiva». Mariana se puso tensa. «Fernando, si esto es sobre el presupuesto del nuevo ala, esto es sobre crímenes», interrumpió Fernando. «Soborno, falsificación de documentos, obstrucción de justicia y conspiración para separar ilegalmente a una familia». El silencio en la sala era absoluto. Mariana había palidecido. «¿De qué diablos estás hablando?». Fernando asintió a Roberto, quien comenzó a proyectar documentos en la pantalla, uno por uno. Cada papel, cada correo, cada transferencia bancaria fue mostrada. La cronología completa de cómo Mariana había usado su poder y dinero para destruir la familia Mendoza. Los miembros del consejo miraban horrorizados. Uno de ellos, el doctor Salazar, se cubrió la boca con la mano. Mariana intentó defenderse, negar, pero cada objeción era refutada con más evidencia. Finalmente, cuando ya no pudo negar más, su máscara se resquebrajó. «Lo hice por amor», gritó, poniéndose de pie. «Fernando me pertenecía. Éramos perfectos juntos. Pero tú elegiste a esa mujer insulsa y a esa niña. Cuando tuve la oportunidad de empezar de nuevo contigo, la tomé. Eso es tan malo. Destruiste mi vida», dijo Fernando con voz temblorosa de furia contenida. «Dejaste a mi esposa sola, amnésica, vendiendo flores por 25 años. Separaste a mi hija de su familia. ¿Y lo llamas amor?». Mariana lo miró con ojos salvajes. «Yo construí este hospital contigo. Yo estuve aquí cuando llorabas. Yo debería haber sido tu esposa. Pagarás por lo que hiciste», dijo Fernando. Legal y moralmente, el consejo votó unánimemente su expulsión inmediata. Las autoridades fueron llamadas, y mientras Mariana era escoltada fuera del edificio, todavía gritando justificaciones, Fernando sintió algo que no había sentido en años: justicia. Después de que Mariana fue expulsada del hospital y enfrentó cargos criminales, Fernando esperaba sentir paz, pero la justicia, aunque necesaria, no llenaba el vacío de 25 años perdidos. Lo que realmente importaba ahora era reconstruir lo que habían tenido, y eso significaba ayudar a Camila a recordar. Los doctores habían sido cautelosos cuando Fernando les consultó sobre la amnesia de Camila. «La memoria es caprichosa», le explicó el neurólogo. «El trauma que sufrió fue severo.
Las conexiones neurales que almacenaban sus recuerdos anteriores al accidente pudieron haberse dañado permanentemente, o pudieran estar intactas pero bloqueadas por el trauma emocional. «¿Entonces hay esperanza?», preguntó Fernando. «Siempre hay esperanza. La inmersión gradual en ambientes familiares, objetos significativos, música, aromas, todo eso puede ayudar a despertar recuerdos dormidos. Pero debe ser paciente y debe estar preparado para la posibilidad de que algunos recuerdos nunca regresen». Fernando decidió que haría todo lo posible. Alquiló una casa pequeña con jardín en las afueras de la ciudad, un lugar neutral donde los tres pudieran pasar tiempo juntos, sin las presiones del pasado. Camila seguía viviendo oficialmente con los Herrera, las únicas personas que había conocido durante 25 años, pero pasaba los fines de semana completos con Fernando y Sofía. El primer fin de semana fue incómodo. Camila caminaba por la casa como invitada cautelosa, sin saber dónde sentarse, qué tocar, cómo actuar. Fernando había preparado la habitación de huéspedes con ropa nueva para ella, artículos de tocador, todo lo que pudiera necesitar. Sofía fue quien rompió el hielo. Llegó el sábado por la mañana con una bolsa llena de ingredientes. «Mamá», dijo, usando la palabra con cuidado pero con cariño, «¿me ayudas a hacer galletas? No sé cocinar muy bien, pero pensé que podríamos intentarlo juntas». Camila la miró sorprendida. Luego sonrió. Era una sonrisa tímida pero real. «Me encantaría». Pasaron la mañana en la cocina, enharinadas y riendo cuando las galletas salieron deformes. Fernando las observaba desde la sala, con el corazón apretado de emoción. Esto era lo que había perdido. Estos momentos simples de familia. Por la tarde, Fernando sacó su guitarra vieja, una que había guardado en el armario desde el accidente. No había podido tocarla en 25 años. Cada vez que lo intentaba, los recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero ahora, con Camila y Sofía sentadas en el sofá, se obligó a hacerlo. «¿Qué vas a tocar?», preguntó Sofía. «Una canción que solía cantarle a tu madre. Y a ti, cuando eras bebé». Sus dedos encontraron los acordes como si nunca se hubieran ido, y comenzó a cantar «Cucurrucucú Paloma», con voz quebrada al principio, pero fortaleciéndose con cada verso. Camila se quedó muy quieta. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que supiera por qué. «Esto», susurró, «conozco esta canción, pero no sé de dónde». «Te la cantaba los domingos por la mañana», dijo Fernando suavemente. «Mientras preparabas el desayuno, decías que era cursi, pero yo sabía que te gustaba porque sonreías cuando creías que no te veía». Camila cerró los ojos, tratando de atrapar algo esquivo en su mente. «Una imagen, un sentimiento, algo. Veo», murmuró. «Veo una cocina, luz entrando por la ventana, alguien cantando, pero es borroso, como un sueño que se desvanece al despertar». «Es un comienzo», dijo Sofía, tomando su mano. «Un principio». El siguiente fin de semana, Fernando preparó algo especial. Había hablado con Sofía durante la semana, y juntos habían planeado cuidadosamente cada detalle. Cuando Camila llegó el viernes por la noche, la casa olía diferente, a canela y vainilla. «¿Qué es ese olor?», preguntó, inhalando profundamente. «Pay de fresa», respondió Fernando desde la cocina. «¿Tu favorito?». «Bueno, lo era». Camila entró a la cocina y vio el pay enfriándose en la ventana. Algo en su interior se movió. No era un recuerdo completo, sino una sensación. Calidez, hogar. «Siempre horneabas pay de fresa para los cumpleaños», explicó Fernando. «El de Sofía, el mío, nuestro aniversario. Decías que era la receta de tu abuela». «Mi abuela». Camila frunció el ceño. «A veces sueño con una mujer mayor, con manos suaves. ¿Me enseña a amasar? No estoy segura». «Tu abuela Lucía», confirmó Fernando. «Te crió después de que tus padres murieran cuando tenías 10 años. Te enseñó a cocinar. El pay de fresa era su especialidad». Esa noche, después de cenar, Fernando sacó las cajas que había guardado por años, cajas llenas de fotografías, cartas, recuerdos de su vida juntos. Los tres se sentaron en el suelo de la sala, rodeados de historia. Fernando le mostró fotos de su boda, una ceremonia sencilla en un jardín, con apenas 20 invitados. Camila llevaba un vestido blanco simple que había encontrado en una tienda de segunda mano,
y había modificado ella misma. «Eras tan hermosa ese día», dijo Fernando con nostalgia. «Pero estabas nerviosa. Tus manos temblaban tanto cuando intercambiamos los anillos que casi se te cae el mío». Camila tocó la fotografía, trazando el rostro de la joven que había sido. «Me veo feliz». «Eras feliz. Éramos felices». Había fotografías de su luna de miel en Puerto Vallarta, de Camila embarazada, con las manos en su vientre abultado, de Fernando sosteniendo a Sofía recién nacida, con expresión de asombro absoluto, de cumpleaños, navidades, días ordinarios que se habían vuelto extraordinarios simplemente porque los habían vivido juntos. Sofía encontró una carta que Camila le había escrito a Fernando en su 3er aniversario. Estaba en un sobre amarillento, con la letra cursiva e inclinada de Camila. «¿Puedo leerla?», preguntó Sofía. Fernando asintió, con la garganta cerrada. Sofía leyó en voz alta. «Mi amor, hoy hace 3 años que dijimos sí, 3 años que me convertí en tu esposa y tú en mi hogar. No tenemos mucho dinero. Vivimos en un departamento pequeño y a veces comemos frijoles toda la semana. Pero tengo todo lo que necesito. Tus brazos alrededor de mí, tu risa llenando las habitaciones, tu amor haciéndome sentir que puedo conquistar el mundo. Gracias por elegirme. Gracias por Sofía. Gracias por esta vida hermosa que construimos juntos. Te amo hoy más que ayer, pero menos que mañana. Siempre tuya, Camila». El silencio llenó la habitación. Camila lloraba, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Yo escribí eso», susurró. «No lo recuerdo escribiéndolo, pero siento que lo hice. ¿Tiene sentido?» «Todo el sentido del mundo», dijo Fernando. Los fines de semana se convirtieron en ritual. Fernando y Sofía trabajaban juntos para crear experiencias que pudieran despertar la memoria de Camila. Cocinaban sus platos favoritos, escuchaban su música preferida, visitaban lugares que habían sido importantes para ellos. Un domingo, Fernando llevó a Camila y Sofía al parque donde había propuesto matrimonio. Era un lugar sencillo, con un lago pequeño y patos nadando perezosamente. Habían cambiado muchas cosas en 25 años. Bancos nuevos, árboles más grandes. Pero la esencia permanecía. «Fue justo ahí», señaló Fernando hacia un sauce llorón cerca del agua. «Estábamos haciendo un picnic. Comiste tanto pastel de chocolate que dijiste que ibas a explotar. Y cuando te reíste, pensé, esta es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Así que improvisé. No tenía anillo preparado, nada. Solo me arrodillé y te pregunté si te casarías conmigo». «¿Y qué dije?», preguntó Camila, mirando el sauce. «Dijiste que sí antes de que terminara la pregunta. Y luego te pusiste a llorar. Y luego te reíste porque estabas llorando. Y yo también lloré porque era el hombre más feliz del mundo». Camila caminó hacia el sauce. Se quedó ahí parada, con los ojos cerrados, dejando que el viento moviera su cabello. Fernando y Sofía la observaban, conteniendo el aliento. Después de un largo momento, Camila abrió los ojos. Se volteó hacia ellos con expresión extraña, no de confusión, sino de reconocimiento. «Lo veo», dijo con voz temblorosa. «Es borroso, pero lo veo. Un hombre joven arrodillado, una mujer joven llorando de felicidad, luz dorada del atardecer. ¿Es real? ¿O estoy inventándolo porque ustedes me lo contaron?» Fernando se acercó a ella, tomando sus manos. «Es real. Es tu memoria abriéndose paso. Durante las siguientes semanas, los fragmentos de memoria comenzaron a aparecer con más frecuencia. No eran recuerdos completos, más bien flashes, sensaciones, impresiones, pero eran algo. Camila recordó el olor del perfume que solía usar. Recordó que a Fernando le gustaba su café con 2 de azúcar. Recordó que Sofía tenía una muñeca de trapo llamada Lulú. «Lulú», exclamó Sofía emocionada. «Sí, esa era mi muñeca, la que me encontraron con ella. Fernando compró un piano. Era usado. Estaba ligeramente desafinado, pero funcionaba. Lo instaló en la sala de la casa. ¿Sabías tocar?», le preguntó a Camila. «No lo sé. ¿Sabía?» «Sí. Tu abuela te enseñó. No eras profesional, pero tocabas bellamente, especialmente en las tardes, cuando pensabas que nadie te escuchaba». Camila se sentó frente al piano. Sus dedos tocaron las teclas con incertidumbre. Presionó una nota, luego otra. Y entonces, como si sus manos recordaran lo que su mente había olvidado,
Comenzó a tocar. Era torpe al principio, con notas equivocadas y ritmo irregular, pero era música, y era hermosa. Fernando se paró detrás de ella, con lágrimas en los ojos. «Esa es», susurró. «Esa era la canción que siempre tocabas. Bésame mucho». Camila siguió tocando, y algo en su expresión cambió. Las lágrimas comenzaron a caer mientras sus dedos encontraban acordes que no sabía que recordaba. Cuando terminó, se volteó hacia Fernando. «Mis manos recuerdan», dijo con asombro. «Mi mente no, pero mis manos sí. Entonces las dejaremos guiarnos», dijo Fernando. «Paso a paso, memoria a memoria, hasta que regreses a casa completamente». Y Sofía, observando a sus padres, supo que ya estaban en casa. Tal vez no de la forma en que habían estado 25 años atrás, pero estaban juntos, y eso era lo único que importaba. La sala del consejo directivo del Hospital San Rafael estaba llena hasta el último asiento, además de los 7 miembros permanentes. Había abogados, auditores externos y 2 oficiales de la Fiscalía Estatal. La gravedad del caso había trascendido los muros del hospital. Lo que Mariana Duarte había hecho no era solo una traición personal, era una red de crímenes que involucraba soborno, falsificación de documentos oficiales y obstrucción de la justicia. Fernando llegó temprano, acompañado por Roberto Sandoval y su propio abogado, el licenciado Jiménez. Sofía insistió en estar presente, sentada en las sillas para observadores junto a Camila, quien había cerrado su puesto de flores para asistir. Necesitaban ver esto, necesitaban ver justicia. Mariana fue la última en llegar. Entró escoltada por su propio equipo legal, 2 abogados caros con trajes impecables y expresiones de tiburones hambrientos. Ella misma lucía diferente de la última vez que Fernando la vio siendo expulsada gritando. Ahora estaba contenida, fría, con su armadura de mujer de negocios perfectamente colocada. Sus ojos se encontraron a través de la sala. Fernando vio en ellos algo que lo perturbó profundamente. Ningún remordimiento, solo furia calculada. El presidente del consejo, el doctor Salazar, llamó al orden. «Estamos aquí hoy para revisar formalmente las acusaciones contra la señora Mariana Duarte, exadministradora de este hospital, y determinar las acciones legales correspondientes. Doctor Mendoza, proceda con su presentación». Fernando se puso de pie. Había ensayado esto mentalmente 100 veces, pero ahora que el momento había llegado, sintió que todas las palabras preparadas se desvanecían. Miró a Sofía, quien le dio un gesto de aliento. Miró a Camila, quien asintió suavemente. «Miembros del consejo, distinguidos invitados», comenzó con voz firme. «Lo que voy a presentar hoy no es fácil para mí. Durante 15 años consideré a Mariana Duarte mi socia y mi amiga. Construimos este hospital juntos desde prácticamente nada. Pero esa relación profesional estaba fundada en una mentira que me costó 25 años de mi vida». Hizo una señal a Roberto, quien comenzó la presentación digital. La primera imagen era del reporte del accidente de 1997. El 12 de octubre de 1997, mi familia y yo sufrimos un accidente automovilístico terrible. Yo sobreviví. Me dijeron que mi esposa Camila y mi hija Sofía habían muerto. Sus cuerpos supuestamente fueron encontrados y cremados. Viví 25 años creyendo esto. La siguiente diapositiva mostró el documento de cremación con la firma falsificada. Pero nunca hubo cuerpos, nunca hubo cremación. Esta es mi firma en el documento de autorización. Excepto que yo no la firmé. Estaba sedado en recuperación cuando este documento fue creado. Uno de los abogados de Mariana se puso de pie. Objeción. Mi clienta no es experta en grafología. No puede ser responsable de... Su clienta entregó personalmente este documento al hospital. Interrumpió el licenciado Jiménez. Está registrado en las bitácoras de visitantes, y tenemos testimonio del personal que confirma que ella misma dijo que había hablado con el doctor Mendoza sobre la cremación. Cuando los registros médicos muestran que él estaba bajo sedación profunda, el abogado de Mariana se sentó, pero su expresión seguía siendo desafiante. Fernando continuó. Cada diapositiva era un clavo en el ataúd de la defensa de Mariana. Las transferencias bancarias al oficial corrupto. Los correos electrónicos entre Mariana y su primo el juez Salinas coordinando la adopción acelerada de Sofía. Los pagos al administrador del hospital en Puebla para perder los reportes de la paciente desconocida 47.
Mi esposa. Fernando señaló a Camila. Vivió 25 años sin memoria, sin identidad, vendiendo flores en un mercado. Mi hija, señaló a Sofía, creció sin sus padres biológicos, sin saber quién era realmente, y todo esto fue orquestado deliberadamente por la mujer sentada frente a ustedes. ¿Y cuál es supuestamente mi motivación para este crimen elaborado? La voz de Mariana cortó el aire como navaja. Se había puesto de pie, ignorando las señales urgentes de sus abogados. ¿Por qué haría algo así? Fernando sacó el último documento, los correos electrónicos que Mariana había escrito, pensando que estaban borrados para siempre. Porque me querías para ti, porque creíste que sin mi familia, eventualmente te elegiría. Y cuando eso no sucedió, preferiste mantener el secreto. Preferiste verme sufrir antes que admitir lo que habías hecho. Los correos fueron proyectados en la pantalla grande. Cada palabra era más condenatoria que la anterior. Los miembros del consejo leían con expresiones de horror creciente. Mariana se rió. Era una risa seca, amarga, totalmente desprovista de humor. ¿Y qué si es verdad? ¿Y qué si lo hice? Fernando, tú y yo construimos un imperio médico juntos. Este hospital es uno de los mejores del país. ¿Y para qué? Para que volvieras con una mujer que ni siquiera te recuerda, con una hija que es prácticamente una extraña. Cuide su lengua, advirtió el doctor Salazar. Pero Mariana estaba más allá del cuidado. 25 años de secretos se derramaban como veneno. «Yo te amaba», gritó, señalando a Fernando. «Desde la universidad. Pero tú elegiste a Camila. ¿Por qué? Era simple, ordinaria, nada especial. ¿Qué tenía ella que yo no? Bondad», dijo Fernando con voz tranquila pero firme. «Empatía, la capacidad de amar sin destruir. Todas las cosas que tú claramente careces». Mariana dio un paso hacia él, pero sus abogados la detuvieron. «Construimos algo extraordinario juntos. Salvamos miles de vidas. Eso no cuenta. Eso no vale más que tu pequeña familia perfecta». «No», respondió Fernando. «Nada vale más que mi familia. Ningún hospital, ningún éxito profesional, nada. Y el hecho de que pienses que sí dice todo sobre ti». Sofía se puso de pie desde su asiento. Su voz tembló, pero fue clara. «Usted me robó mi infancia. Robó 25 años de mi vida con mi padre. Dejó a mi madre viviendo como fantasma de sí misma y lo justifica con amor. Eso no es amor, es obsesión egoísta». Mariana la miró con desprecio. «Tú no entiendes nada, niña. En el mundo real, a veces hay que hacer sacrificios difíciles para conseguir lo que quieres». «En el mundo real», intervino Camila, poniéndose de pie junto a Sofía. «Eso se llama crimen. Y aunque no te recuerde, sé con certeza que eres la clase de persona que espero olvidar para siempre». Por primera vez, algo en la expresión de Mariana se quebró. Miró a Camila con algo parecido a dolor, envidia. «Él debió amarme a mí», susurró. «Yo lo merecía más». «El amor no se trata de merecer», dijo Fernando. «Se trata de elegir, y yo elegí a Camila. La elegí hace 30 años y la elijo hoy. Y tú, con toda tu manipulación y tus crímenes, nunca pudiste cambiar eso». El doctor Salazar golpeó la mesa para restaurar el orden. «Hemos escuchado suficiente. ¿Hay alguna evidencia adicional que presentar?» El licenciado Jiménez se puso de pie. «Sí, señor. Tenemos testimonio grabado del oficial Ramírez, quien aceptó el soborno de la señora Duarte. Ha firmado un acuerdo de cooperación con la Fiscalía. También tenemos declaración del juez Humberto Salinas, quien bajo investigación ha admitido acelerar ilegalmente la adopción a cambio de favores de su prima». Los abogados de Mariana se veían derrotados. No había defensa posible contra semejante avalancha de evidencia. «Miembros del Consejo», dijo el fiscal estatal, poniéndose de pie. «El Estado ha revisado toda la evidencia presentada. Tenemos más que suficiente para proceder con cargos criminales. Soborno a funcionario público, falsificación de documentos oficiales, obstrucción de la justicia, tráfico ilegal de menores y fraude. La señora Duarte enfrentará el peso completo de la ley. El voto del Consejo fue unánime. Expulsión permanente, revocación de todas sus acciones en el hospital, congelamiento de sus cuentas relacionadas con la institución y cooperación total con la investigación criminal». Cuando los oficiales se acercaron para escoltar a Mariana, ella se volvió hacia Fernando una última vez. «Desperdiciaste tu vida.
escupió con veneno. Todo este tiempo buscándolas. Podrías haber sido feliz conmigo. Podrías haber tenido paz. Fernando la miró directamente a los ojos. Tú confundes paz con rendición. Yo nunca me rendí. Y ahora tengo lo que siempre quise. Mi familia. Tú, en cambio, pasarás los próximos años en prisión. Sola, igual que viviste, sin comprender lo que realmente significa amar a alguien. Mariana fue escoltada fuera de la sala. Sus gritos de protesta se desvanecieron por el pasillo, cuando la puerta se cerró. Fernando se dejó caer en su silla. Las manos le temblaban. Sofía corrió hacia él, abrazándolo fuerte. Camila se unió, rodeándolos con sus brazos. «Se acabó», susurró Fernando. «Finalmente se acabó». «No», dijo Sofía suavemente. «No se acabó. Apenas comienza. Nuestra vida juntos apenas comienza». Y tenía razón. La justicia había sido servida. Pero lo más importante no era la caída de Mariana. Era el futuro que ahora tenían por delante. Un futuro como familia. Finalmente completos. Finalmente libres. Los miembros del consejo se acercaron uno por uno para expresar su apoyo. Algunos con disculpas por no haber visto las señales antes. Otros con promesas de reformar los protocolos del hospital para que algo así nunca volviera a suceder. Pero Fernando apenas los escuchaba. Solo podía sentir los brazos de su esposa y su hija rodeándolo, y por primera vez en 25 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas estarían bien. Las semanas después del juicio pasaron en un torbellino de reconstrucción. Mariana enfrentó cargos criminales y fue sentenciada a 15 años de prisión. El juez Humberto Salinas fue destituido. El oficial corrupto perdió su placa y su libertad. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Pero para Fernando, Sofía y Camila, la verdadera curación apenas comenzaba. Se mudaron juntos a una casa con jardín en las afueras de la ciudad. No era grande ni lujosa, pero tenía lo esencial: espacio para respirar, para crecer, para sanar. Fernando redujo drásticamente sus horas en el hospital, delegando responsabilidades que había cargado solo durante demasiado tiempo, por primera vez en 25 años. El trabajo no era su refugio, tenía un hogar real al cual volver. Camila dejó oficialmente su cuarto en casa de los Herrera, aunque los visitaba regularmente. Ellos habían sido su familia durante un cuarto de siglo, y aunque ahora conocía su verdadera identidad, no quería simplemente borrarlos de su vida. Los Herrera lo entendieron. De hecho, se alegraron por ella, felices de que finalmente hubiera encontrado su pasado. Sofía también mantenía contacto cercano con los Cortés, su familia adoptiva. La transición fue difícil para ellos. Perder legalmente a la hija que habían criado. Pero amaban a Sofía lo suficiente como para desear su felicidad. Y Sofía los amaba lo suficiente como para asegurarse de que siguieran siendo parte de su vida. La casa poco a poco fue tomando forma. Fernando plantó rosales blancos junto a la ventana de la cocina, donde Camila podía verlos mientras preparaba el desayuno. Sofía convirtió una habitación pequeña en estudio de arte, descubriendo que tenía talento para la pintura, un regalo heredado de su madre, quien alguna vez había soñado con ser artista. Pero a pesar de todos estos avances positivos, algo fundamental aún faltaba. Los recuerdos completos de Camila. Los fragmentos continuaban llegando, flashes de momentos específicos, sensaciones familiares, reconocimiento de canciones o sabores, pero la narrativa completa de su vida con Fernando permanecía fuera de alcance. Era como tener un libro del cual solo podías leer páginas sueltas, nunca la historia completa. Una tarde de domingo, mientras los tres trabajaban juntos en el jardín, Camila se detuvo repentinamente. Tenía las manos llenas de tierra, una pala a medio usar junto a ella. Su expresión era distante. «¿Mamá?» Sofía se acercó preocupada. «¿Estás bien?» «Estaba pensando», dijo Camila lentamente. «En todo este tiempo que hemos pasado juntos, siento que los conozco, que los amo, pero es un amor nuevo. ¿Entienden? No el amor que construimos antes del accidente. Es como si fuera dos personas, la Camila que fue su esposa y madre, y la Rosa que vendía flores sin recordar, y no sé cómo unir esas dos mitades». Fernando se sentó en la tierra junto a ella, sin importarle ensuciar sus pantalones. «No tienes que unirlas», dijo suavemente. «Puedes ser ambas.
Puedes ser quien eras y quien te convertiste. Las dos son válidas, las dos son reales. Pero tú mereces a la Camila que conociste, la que te amó completamente, no esta versión rota. No estás rota, interrumpió Sofía con fiereza. Estás completa a tu manera, y te amamos tal como eres ahora, con o sin recuerdos. Camila las miró a ambos con lágrimas en los ojos. De verdad, confirmó Fernando, tomando sus manos sucias de tierra entre las suyas. Te enamoré una vez hace 30 años, y me estoy enamorando de ti de nuevo ahora. Tal vez sea diferente, pero no es menos real. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, Fernando y Camila se quedaron en la sala. Él tocaba suavemente el piano mientras ella se acurrucaba en el sofá con una taza de té. Era una escena doméstica simple, pero cargada de significado. «Fernando», dijo Camila de repente. «¿Sí? ¿Podemos intentar algo? ¿Lo que quieras?» Camila se acercó al piano y se sentó junto a él en la banca. «Toca nuestra canción, la que tocabas cuando éramos jóvenes». Fernando posicionó sus dedos sobre las teclas. Comenzó a tocar «Bésame mucho». La melodía fluyendo suavemente en la habitación silenciosa. Camila cerró los ojos, dejándose llevar por la música, y entonces, sin pensarlo conscientemente, comenzó a cantar. Las palabras salieron de ella como si nunca se hubieran ido. Cada verso, cada nota, perfectamente recordados no por su mente sino por algo más profundo. Su voz era más madura ahora, marcada por años de vida dura, pero seguía siendo hermosa. Fernando dejó de tocar. Asombrado, Camila abrió los ojos, sorprendida de sí misma. Yo conocía la letra, no sé cómo, pero la conocía. Siempre la supiste, dijo Fernando con voz quebrada. Solías cantármela cuando tenía un mal día en el hospital. Decías que era nuestra canción porque la tocó el pianista en nuestro primer baile juntos. Lágrimas rodaban por las mejillas de Camila. Veo algo, una pista de baile improvisada, luces de Navidad colgadas en las paredes. Tú con un traje prestado que te quedaba un poco grande, yo con un vestido verde que compré en oferta, y esta canción tocando mientras bailábamos. ¿Lo recuerdas?, susurró Fernando, casi sin atreverse a respirar. Es fragmentado, pero sí, lo recuerdo. Realmente lo recuerdo. Era un avance, pequeño tal vez, pero significativo, y en las semanas siguientes, más recuerdos comenzaron a emerger con mayor frecuencia y claridad. Camila recordó la noche que le dijo a Fernando que estaba embarazada. Recordó su expresión de shock absoluto seguida por una alegría tan pura que ambos habían llorado de felicidad. Recordó el nacimiento de Sofía, el dolor terrible seguido por el momento milagroso cuando escuchó el primer llanto de su hija. Recordó tardes perezosas en el parque, enseñándole a Sofía a perseguir mariposas. Recordó navidades modestas pero llenas de amor. Recordó peleas tontas sobre cosas insignificantes y reconciliaciones que los hacían más fuertes. No todos los recuerdos volvieron. Había huecos, periodos completos que permanecían en blanco, pero suficiente había regresado para que Camila sintiera que estaba recuperando partes esenciales de sí misma. Una tarde, Sofía estaba en su estudio pintando cuando Camila entró silenciosamente. Observó el lienzo por un momento, un retrato de la familia en el jardín, y luego habló. Cuando eras pequeña, te encantaba dibujar. Llenabas cuadernos enteros con garabatos de colores. Tu papá y yo pegábamos tus dibujos por toda la casa. Teníamos uno en el refrigerador de una familia de 3 bajo un arco iris. Nos dijiste que ese era tu deseo, que siempre estuviéramos juntos bajo cielos felices. Sofía soltó el pincel, girándose rápidamente. ¿Recuerdas eso? Camila asintió, lágrimas brillando en sus ojos. Lo recuerdo, y recuerdo la última vez que te arropé antes del accidente. Te canté una nana sobre estrellas y sueños. Me dijiste que cuando fueras grande, querías ser exactamente como yo. Sofía se lanzó a los brazos de su madre, sollozando. Te extrañé tanto, incluso cuando no sabía que eras tú. Te extrañaba. Lo sé, mi amor. Yo también. Parte de mí siempre supo que faltaba algo. Alguien. Y eras tú. El verdadero punto de inflexión llegó un mes después. Durante una tarde común y ordinaria. Fernando estaba cocinando en la cocina mientras Camila ponía la mesa.
Era una rutina que habían desarrollado, cómoda y natural. Sofía llegaría pronto del hospital donde ahora trabajaba en el mismo departamento donde su padre era director. Fernando estaba tarareando mientras revolvía el mole cuando sintió brazos rodeándolo por detrás. Camila apoyó su cabeza contra su espalda. «Solías hacer esto», murmuró ella. «Cocinar mole los viernes. Decías que era tu forma de cerrar la semana con algo bueno. Y yo te abrazaba por detrás, exactamente así. Y te decía que eras el mejor chef del mundo incluso cuando sabíamos que no era verdad». Fernando se quedó completamente quieto, el cucharón congelado en su mano. «Camila». Y luego, continuó ella, con voz cada vez más fuerte y segura. «Después de cenar, poníamos música y bailábamos en la sala, sin razón especial, solo porque podíamos, porque éramos felices, porque nos teníamos el uno al otro». Fernando se volteó en sus brazos. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro. «¿Lo recuerdas? ¿Todo?». Camila sonrió a través de sus propias lágrimas. «No todo, pero lo suficiente. Recuerdo amarte. Recuerdo elegirte cada día. Recuerdo construir una vida contigo. Una hermosa y perfecta vida hasta que nos la arrebataron», completó Fernando. «Pero la recuperamos, Camila, amor mío. La recuperamos». Se besaron entonces. Un beso que contenía 25 años de pérdida, dolor, búsqueda y finalmente reencuentro. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. «Fernando», susurró Camila, tocando su rostro con ternura. «Mi amor, estuviste aquí todo el tiempo, esperándome. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo tuviste tanta fe?» «Porque el amor verdadero no muere», respondió él. «Se duerme, tal vez, se esconde, pero nunca desaparece, y siempre encuentra el camino de regreso a casa». Cuando Sofía llegó esa noche, encontró a sus padres bailando en la sala, tal como Camila había recordado. No había música tocando, solo el sonido de sus pasos sincronizados y sus risas suaves. «¿Mamá?», preguntó con esperanza en su voz. Camila extendió su mano hacia ella. «Ven, mija, baila con nosotros, como solíamos hacerlo cuando eras pequeña, los tres juntos». Y bailaron, los tres juntos en esa sala modesta, rodeados de rosales blancos visibles por la ventana y pinturas de Sofía en las paredes. Una familia reunida, una familia sanada, no perfectamente. Las cicatrices permanecerían, pero completamente, porque algunos anillos no solo simbolizan promesas. Algunos anillos traen de vuelta a casa a quienes amamos. 6 meses después, el sol de la mañana entraba por las ventanas de la casa, llenando cada rincón con luz dorada. En el jardín, las rosas blancas que Fernando había plantado florecían abundantemente, sus pétalos brillando con el rocío de la madrugada. Era domingo, y en la familia Mendoza, los domingos eran sagrados. Fernando estaba en la cocina al aire libre que habían construido en el patio, preparando tamales de rajas con queso. Era una receta que Camila le había enseñado décadas atrás, y que él había perfeccionado con el tiempo. Mientras trabajaba, tarareaba «Cucurrucucú paloma», su voz mezclándose con el canto de los pájaros. Camila estaba de rodillas en el jardín, cuidando sus rosales con la dedicación de quien cuida algo precioso. Su cabello, que había comenzado a recuperar algo de su color castaño original, con tintes que Sofía había sugerido, estaba recogido en una trenza suelta. Las manos que alguna vez solo conocieron el trabajo duro ahora también conocían el cuidado amoroso de un jardín propio. Sofía estaba instalada bajo la sombra de un cipreste, frente a su caballete. Pintaba un retrato de su familia, Fernando cocinando, Camila entre sus flores, la casa al fondo con sus ventanas abiertas de par en par. Su técnica había mejorado considerablemente en los últimos meses. Había incluso vendido algunas piezas en una galería local, descubriendo una pasión que nunca supo que tenía. «Papá», llamó Sofía, «no te muevas. La luz está perfecta justo ahí». Fernando se rió pero obedeció, congelándose en posición teatral con el cucharón en alto. «Así parezco heroico. Pareces ridículo», bromeó Sofía, «pero también feliz. Eso es lo importante. Feliz». Era una palabra que Fernando había olvidado cómo usar durante 25 años, pero ahora la sentía en cada fibra de su ser.
Felicidad no era la ausencia de dolor o cicatrices. Era la presencia de amor, de propósito, de familia. El caso contra Mariana había concluido completamente. Había sido sentenciada a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. El juez Humberto Salinas enfrentaba cargos similares y había sido destituido de su posición. El oficial corrupto que aceptó los sobornos también estaba tras las rejas. La justicia, aunque tardía, había prevalecido, pero más importante que la caída de Mariana era lo que su caso había inspirado. El Hospital San Rafael implementó nuevos protocolos de ética y transparencia. Se estableció un fondo para familias separadas por accidentes, ayudando a financiar búsquedas y pruebas de ADN. La historia de los Mendoza se había convertido en un catalizador para el cambio. Incluso había iniciado reformas a nivel estatal. Se creó una base de datos centralizada para cruzar información entre hospitales y autoridades de búsqueda. 3 familias más habían sido reunidas en los últimos meses, gracias a estos nuevos sistemas, cada una con su propia historia de separación y reencuentro. Fernando redujo el fuego bajo los tamales y caminó hacia el jardín donde Camila trabajaba. Se arrodilló junto a ella, admirando las rosas. «Están hermosas como tú». Camila le sonrió, esa sonrisa que ahora contenía tanto la mujer que había sido como la que se había convertido. «Cursi», lo acusó juguetonamente. «Pero me gusta. Nunca dejes de ser cursi. Nunca», prometió él. Besando su frente, habían organizado una pequeña ceremonia para esa tarde, no una boda. Técnicamente seguían casados, nunca se habían divorciado, sino una renovación de votos, una forma de honrar lo que habían tenido, lo que habían perdido, y lo que ahora reconstruían juntos. Solo asistirían las personas más cercanas, los Cortés, la familia adoptiva de Sofía que había aceptado compartir su lugar en el corazón de la joven, los Herrera, quienes habían acogido a Camila cuando era rosa, Roberto Sandoval, el investigador que había hecho posible la verdad, y algunos colegas cercanos del hospital. A las 4 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Sofía había decorado el jardín con guirnaldas de flores blancas y luces suaves que brillarían cuando cayera el sol. En el centro, bajo el cipreste, habían colocado un altar simple con un arreglo de rosas blancas. El oficiante era el padre Miguel, un sacerdote que había conocido a Fernando y Camila en su primer matrimonio y que había llorado al enterarse de que estaban vivos y reunidos. Fernando se paró frente al altar, vestido con un traje sencillo pero elegante. Sus manos ya no temblaban. Las había sostenido Camila esa mañana y le había dicho: «Ya no tienes que temblar, ya no estás solo en la tormenta. Estoy aquí, siempre estaré aquí». La música comenzó a sonar. Era un cuarteto de cuerdas tocando «Bésame mucho». Y entonces Camila apareció. Del brazo de Sofía, no llevaba vestido blanco tradicional. En cambio, había elegido un vestido color crema con bordados de flores que ella misma había agregado. Era simple pero hermoso, como todo lo que era Camila. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y en su cuello llevaba un collar de perlas que había pertenecido a su abuela Lucía. Pero lo más importante era su sonrisa, radiante, completa, libre. Cuando llegó al altar, Sofía colocó la mano de Camila en la de Fernando. Los 3 se miraron, un momento privado en medio de la ceremonia pública, recordando el camino imposible que los había traído de vuelta juntos. «Amados hermanos», comenzó el padre Miguel, «nos reunimos hoy no para unir a estas 2 personas, pues ya están unidas por lazos que ni el tiempo ni la tragedia pudieron romper. Nos reunimos para celebrar y renovar un amor que demostró ser más fuerte que la muerte misma». Fernando miraba a Camila como si la estuviera viendo por primera vez. En cierto modo, así era. Era la Camila que conoció 30 años atrás, pero también era nueva, marcada por años de supervivencia, fortalecida por el sufrimiento, enriquecida por la sabiduría de quien ha perdido todo y lo ha recuperado. «Fernando», dijo el padre Miguel, «¿tienes palabras para tu esposa?». Fernando asintió. Había preparado un discurso, pero cuando abrió la boca, todas las palabras ensayadas se desvanecieron. En cambio, habló desde el corazón. «Camila, hace 30 años te prometí amarte en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separara. La muerte intentó separarnos,
Lo intentó con todas sus fuerzas, pero no pudo, porque nuestro amor es más fuerte. Te busqué en cada rostro, en cada risa, en cada rincón de mi vida, y nunca dejé de amarte. Ni un solo día de estos 25 años. Hoy te prometo de nuevo lo que siempre fue verdad. Eres mi hogar, mi cielo, mi eternidad, y te elegiré una y otra vez, en esta vida y en todas las que vengan. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de los invitados. Sofía se secaba los ojos con un pañuelo, sonriendo a través de las lágrimas. «Camila», dijo el padre Miguel, «¿tienes palabras para tu esposo?» Camila respiró hondo. Su voz tembló al principio, pero se fortaleció con cada palabra. «Fernando, no recuerdo todos los días que pasamos juntos. Hay vacíos en mi memoria que tal vez nunca se llenen, pero recuerdo lo esencial. Recuerdo amarte, y lo que no recuerdo de antes, lo estoy aprendiendo de nuevo ahora. Me enseñaste que el amor verdadero no depende de la memoria perfecta, depende de la elección diaria de quedarse, de luchar, de creer. Me esperaste 25 años. Me buscaste cuando todos te dijeron que desistiera, y cuando finalmente me encontraste, me amaste incluso cuando no te reconocía. Eso es amor verdadero, y prometo honrarlo cada día que me quede de vida. Te amo hoy más que ayer, pero menos que mañana. Eran las mismas palabras que había escrito en su carta de aniversario tantos años atrás. Las recordaba. No todo, pero esto sí, lo esencial. Fernando sacó un anillo de su bolsillo. No era nuevo. Era el mismo anillo de plata con la pequeña zafiro y las estrellas grabadas. El anillo que había viajado a través del tiempo, que había sobrevivido a un accidente, que había guiado a Sofía de vuelta a casa. Este anillo, dijo Fernando, su voz quebrándose, nos separó cuando te lo quité en el hospital, creyéndote muerta, pero también nos reunió. Y ahora, lo pongo de nuevo en tu dedo, no como símbolo de lo que perdimos, sino de lo que recuperamos. Deslizó el anillo en el dedo de Camila. Las pequeñas estrellas brillaban bajo el sol de la tarde como diminutas promesas de eternidad. Camila tocó el anillo con reverencia. 30 años este anillo me ha pertenecido, 25 de ellos sin saber su significado. Pero ahora sé, ahora entiendo. No es solo un anillo, es un faro, una brújula, un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra el camino a casa. Los declaro, dijo el padre Miguel con una sonrisa radiante. Esposo y esposa, nuevamente, eternamente. Fernando y Camila se besaron bajo el cipreste mientras los invitados aplaudían y lloraban. Sofía se unió al abrazo, los tres formando un círculo perfecto. La celebración que siguió fue alegre y ligera. Comieron tamales, bebieron ponche, bailaron bajo las luces que ahora brillaban en el jardín mientras el sol se ponía. Los Cortés y los Herrera intercambiaron historias sobre la niña que ambas familias habían amado. Roberto brindó por la justicia y la perseverancia. Los colegas del hospital compartieron anécdotas sobre cómo el caso Mendoza había cambiado sus propias perspectivas sobre la familia y la dedicación. Cuando la noche cayó completamente y los invitados comenzaron a despedirse, Fernando, Camila y Sofía se quedaron solos en el jardín. Se sentaron los tres en una banca bajo las estrellas, rodeados por el perfume de las rosas blancas. ¿Creen que todo pasa por una razón?, preguntó Sofía, la misma pregunta que había hecho meses atrás. Fernando miró a su esposa, luego a su hija, y sonrió con una paz que no había sentido en décadas. Creo que a veces la vida nos rompe en pedazos, pero si no dejamos que la amargura nos envenene, esos pedazos rotos pueden unirse de nuevo, y cuando se unen, somos más fuertes en los lugares donde estuvimos quebrados, como huesos que, al sanar, se vuelven más fuertes donde se fracturaron. Camila apoyó su cabeza en el hombro de Fernando. Y a veces la vida nos da guías pequeñas, objetos simples que llevan significado mayor de lo que podemos imaginar. Para nosotros, fue este anillo. Sofía tomó las manos de ambos. El anillo brillaba en la mano de Camila, capturando la luz de las estrellas. Tal vez eso es lo que el amor realmente es. No solo un sentimiento, sino una fuerza, algo que trasciende memoria, distancia y hasta la muerte aparente. Una luz que nunca se apaga completamente, ni siquiera en la oscuridad más profunda. El viento meció suavemente las rosas blancas.
Las estrellas grabadas en el anillo brillaban como promesas renovadas. Y en ese jardín, bajo ese cielo infinito, la familia Mendoza sabía con certeza absoluta que estaban exactamente donde debían estar, juntos, completos, en casa, porque algunos anillos no solo simbolizan promesas, algunos anillos traen de vuelta a casa a quienes amamos,